A través, hermanos, de esta conferencia hemos de presentar un estudio que provee argumentación sólida para presentar una apología bíblica a favor del matrimonio heterosexual. Cuando hablamos, hermanos, de lo que nos toca vivir en este tiempo, esas filosofías, ¿verdad?, que rodean y que ya son una realidad, ya nuestros hijos crecen, hermanos, viendo eso como si algo fuera normal. Y nosotros tenemos que volver a las bases, tenemos que volver al origen. Mientras más nos separamos del plan y del propósito de Dios, más nos alejamos de su voluntad, estamos actuando más, ¿verdad?, conforme a la obra de Satanás, y en esta modernidad que estamos viviendo necesitamos volver y regresar a las sendas antiguas. La finalidad es poder presentar una clara enunciación para devotos o para creyentes de la fe a razón del designio divino para el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere para el matrimonio? Y así entonces poder contraargumentar a los partidarios del matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que el énfasis, hermanos, de estas filosofías? Es el adoctrinamiento. Mientras más temprano, mientras más chiquitos se les enseña y se adoctrina a los niños, entonces más firme va a estar esa filosofía en sus pensamientos y en sus corazones. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Estar preparados, dice la Escritura, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y nuestros hijos que crecen en matrimonios conforme a la voluntad de Dios también tienen que estar preparados y tienen que conocer ese modelo divino a través del testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, a través de este estudio vamos a ver y vamos a afirmar el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Estamos viendo el origen del matrimonio, los principios legislativos, es decir, lo que Dios legisló, y vamos a hablar las determinaciones que nosotros debemos de tener como iglesia, matrimonios santos. Lo primero de ellos, repita conmigo, la visión en el origen del matrimonio. Dígaselo a su pareja y como que se enoja. No, son bien amorosos todos con la sonrisa, ¿verdad? Dios los perdone, hermanos. Vamos a continuar. Quiero que vaya conmigo, vamos a estar citando algunos pasajes de la Biblia. Si usted tiene su Biblia, compártala. O si no, algunas porciones las vamos a tener en pantalla. Génesis testifica que la escena estaba puesta, el pináculo de la obra de la creación. Ya había creado todo, y entonces Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Definitivamente que la humanidad existe, hermanos, no es una casualidad. Encontramos con cabalidad que en la humanidad, en la creación, hay diseño, hay técnica, hay inteligencia, hay intencionalidad, pero también planificación. Voltea a ver a su pareja. Dios planificó a esa persona que está al lado suyo. Dios le dio inteligencia a esa persona que está al lado suyo. Tiene diseño, tiene técnica. Es exclusiva en ese sentido. En este sentido, este autor, John Heske, dice que mucho antes de que los humanos pensáramos en Dios, ¿qué creen? Dios ya había pensado en nosotros, y no solamente había pensado, sino que tenía planes puntuales para nuestra vida. Hermoso recordar el Salmo 139, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Los planes de Dios son perfectos, y la creación de Dios también así lo es. El texto continúa entonces en la lectura, capítulo 1, versículo 27 de Génesis, diciendo: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esa primera declaración de al hombre está incluyendo al varón y la hembra. Es decir, cuando habla de hombre, entonces está utilizando una figura para hablar de la totalidad, incluyendo estos dos géneros, varón y hembra. La creación del hombre entonces se destaca como única y especial, pues Dios puso una obra magnífica, su sello, que es su imagen. Y hablamos de cualidades y de atributos morales, hablamos de la capacidad de relacionarnos con Dios y de tener comunión con Él. En estas palabras es notorio el valor especial que el ser humano tiene ante su Creador. En las filosofías, hermanos, que encontramos hoy en día, se habla inclusive de establecer matrimonios entre personas y animales, entre personas y objetos. Es tan absurdo, hermanos, lo que hoy se pregona, pero tenemos que entender que el ser humano
varón y hembra son distintivos, únicos. Hablamos de un diseño exclusivo porque solamente en ellos, a diferencia del resto de la creación, está el sello de la imagen de Dios en el varón y en la mujer. En este contexto, entonces, la creación humana trajo consigo el origen del matrimonio y dijo Jehová Dios. Las mujeres lo dicen bien fuerte, no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y en este pasaje entonces responde el origen del matrimonio, que el matrimonio se instituyó consecuente a, primero, el diagnóstico negativo. Dios dio la primera declaración negativa respecto a su creación. No es bueno que el hombre esté solo. Segundo, el matrimonio no surge en el deseo del hombre, ni en la idea de una comunidad, sino que nace en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios. Y tres, la necesidad humana. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Vamos con el primero. ¿Está listo? El matrimonio se instituye a causa del diagnóstico negativo. Génesis testifica que al final de cada día de la creación, ¿con qué terminaba? Y vio Dios que era bueno. Y siempre era así. Día 1 y vio Dios que era bueno. Día 2 y vio Dios que era bueno. Hasta llegar al sexto día, cuando crea al hombre, y aquí se da la primer nota negativa en la creación. Algo vio, y aquí está el diagnóstico. No es bueno que el hombre esté solo. Aquí podemos encontrar que se afirma esa soledad, se afirma que el estado del hombre era una condición no buena o no agradable delante de Dios. Vemos entonces que el diagnóstico negativo apela a la soledad del hombre. No es bueno, amados hermanos. Justamente bajo ese ideal es que se concibe el matrimonio, porque Dios identificó que no es bueno que la humanidad esté en soledad. En su infinita omnisciencia, en su infinito conocimiento, Jehová reconoce entonces que el estado de Adán no era el estado óptimo y por ello decide rescatarle de la condición de soledad. ¿Cómo? Creando a la ayuda idónea. Y entonces vemos el diagnóstico negativo, pero en segundo lugar, esto impulsa a la... Pero antes, tienen que voltear con su pareja y tienen que decirle: tú eres la bondad de Dios para mi vida. Dígaselo, hermano, dígaselo. Porque Dios dijo, no es bueno que estés solo. ¡Qué bendición de Dios! El matrimonio entonces se instituye a causa de la iniciativa divina. El Creador actuó favorablemente para el hombre. Hermanos, el pensamiento monista o el pensamiento hebreo es monista. El pensamiento hebreo ve y reconoce a Dios detrás de todos los asuntos. Mientras otros pensamientos, otras filosofías como la griega, la romana, veían una dualidad o una lucha entre lo bueno y lo malo, aun los musulmanes, lo malo y un angelito peleando con un diablito, ¿verdad? Sobre cada uno de los hombros. Los hebreos entendían que Dios estaba detrás de todo asunto. Si pensamos en la tentación, en el padecimiento de Job, desde el inicio de la narrativa de Job se dice que Dios anticipó el actuar de Satanás, ¿verdad? Y aquí Dios anticipó esa necesidad que había en el hombre. Nace de la iniciativa divina. El texto dice que Dios vio y entonces Dios determinó: voy a hacer una ayuda idónea para él. Todavía el hombre no se había dado cuenta de su propia necesidad, pero Dios ya había anticipado la provisión para él. La respuesta entonces es una ayuda idónea. Y esa ayuda, hermanos, que hace referencia a un rescate, y el idóneo, que significa contraparte, conforme a o delante de, dijo un joven de la iglesia. Con razón ahora entiendo por qué mi esposa siempre me lleva a la contra. No, la contraparte se habla de alguien que es de un diseño diferente, pero que viene a complementar o viene a ayudar. Eso que yo no tengo, pero que él sí tiene. O eso que él no tiene, pero yo
Sí tengo. Y entonces ese viene a ser un complemento, viene a ser una ayuda y viene a ser un rescate. La palabra eser puede traducirse como auxilio, ayuda, socorro, defensa, y en ninguno de los sentidos debe ser visto visto de manera negativa, sino como el contexto lo marca. ¿Cómo lo marca, hermanos? Gloria a Dios por su provisión. Les voy a contar un breve testimonio. Yo empecé a servir al Señor desde los 16 años. A los 19 años salí del Instituto Bíblico, empecé a predicar y a salir a muchas partes a predicar. Y llegó pues veintitantos. Llegué a los 30, hermanos, y mi papá estaba bien preocupado porque yo no me casaba. Y entonces, pero yo aprendí a servir al Señor y andaba predicando en todas partes, que yo me sentía completa. Yo me sentía en plenitud sirviendo al Señor. Y entonces recuerdo que alguna vez escuché a mi papá hablar y preocuparse y decirle a mi mamá: me preocupa que Diana no se case. Y entonces, hermanos, yo esa preocupación de mi papá me quedó tanto en el corazón que fui en oración al Señor. Le dije: Señor, no te lo voy a pedir muchas veces, solo te voy a pedir una vez. Dame un esposo y un hijo. Dale a mi papá el yerno que quiere. Y yo le dije: dame un esposo y un hijo, que mi papá no tenga esa preocupación. Que mi papá no tenga esa preocupación. Y entonces yo solo se le pedí al Señor una vez y seguí predicando y yendo y viniendo. Y recuerdo una ocasión que terminé de ministrar, me hinqué a orar, y entonces vinieron los pastores de la congregación y empezaron a orar por mí. Y dijeron: Señor, el varón que tú tienes para ella. Y a mí se me había olvidado la oración que yo había hecho. Y entonces yo me enojé. Pensamiento feminista, fíjese. ¿Y quién necesita un hombre para ser feliz? Dios la perdone. Oiga, como eran los pastores que me habían invitado a predicar, yo no dije nada. Pero después viene otra hermanita y empieza a orar por mí casi de la misma manera. Señor, el varón que tú tienes para ella. Y entonces yo ya me iba a levantar, hermanos, porque yo dije: ¿qué les pasa? ¿Por qué se amontonan contra mí? Yo me iba a levantar cuando el Espíritu Santo me recordó la oración que yo había hecho cuando mi papá andaba preocupado. Y entonces yo le pedí perdón y dije: Señor, perdóname, se me había olvidado la oración que yo había hecho. Tiempo después conozco a mi esposo, nos casamos, y ahora que vivo la vida matrimonial, yo le digo a mi esposo: yo no sabía, porque yo estaba perfecta sirviendo al Señor. Pero ahora que uno está en la vida matrimonial y que encuentra esa ayuda idónea y esa provisión, uno dice: gracias, Señor, porque yo no sabía que lo necesitaba. Pero ahora que disfrutamos el deleite del matrimonio, la compañía, el poder ministrar y servir al Señor juntos, yo digo: definitivamente, Señor, tú tenías una gran provisión para mí y una gran bendición de Dios. Alabado sea Cristo. Hermanos, dígale a su pareja: yo soy tu provisión divina. Esto nos lleva a un tercer elemento de por qué se origina el matrimonio. Se instituye a causa de la necesidad humana. La provisión de Dios no fue simplemente por querer bendecirnos, sino porque identificó la necesidad que había. ¿Se acuerdan el diagnóstico negativo? La condición de soledad. Entonces Dios toma la iniciativa y ahora se realza la necesidad humana. Vamos a leer, lo tenemos en pantalla, Génesis 2, 19 y 20. ¿Qué dice, hermanos? Dios formó pues de la tierra. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Fíjense, el Señor trae a todos los animales de la zona para que Adán les ponga nombre. Y hay que recordar que los animales estaban con su pareja. Y al final es concluyente porque el texto dice: mas para Adán de entre los animales no se le halló ayuda idónea para él. Y entonces, aún después de traer, muchas gracias, después de traer todos los animales, el texto afirma esto: no se le halló ayuda idónea. Porque los animales no van a subsanar la necesidad que nosotros tenemos, particularmente en el sentido del matrimonio. Sobre esto, ¿qué es lo que se comenta? El propósito de esta escena es singular. Imagínense, Adán con la majestuosidad de todos los animales,
de poder verlos, a todas las criaturas, pero aún así no había una especie para él. No había ayuda idónea para él. Él se percató que él no tenía una compañera. Los animales tenían compañeros de su especie, pero él no tenía un acompañante de su misma especie. De esta manera, así como la creación de la mujer entonces figura como la idea divina que se da en razón a la necesidad de Adán, se resalta esto: el matrimonio es una provisión originada, ¿para qué, hermanos? Para satisfacer las necesidades causadas por la soledad en el ente humano. Esta es la solución que Dios da: su pareja, el matrimonio. Vemos entonces que se diagnostica la condición, la iniciativa divina, y se contempla la necesidad que se tiene como ser humano. Esto nos lleva al segundo elemento de esta conferencia. La visión en los principios legislativos para el matrimonio. Continuamos con la lectura bíblica en Génesis capítulo 2, versículo 22 a 25. Y mira qué bonita declaración. Leamos juntos, por favor. Después de que Dios hiciere caer en un sueño profundo a Adán, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Qué bonito, hermanos, y qué bello es el plan de Dios para el matrimonio, lo que Dios establece para el matrimonio. Quiero que notemos aquí una figura que se expresa, hermanos, en el superlativo. Nosotros decimos el mejor futbolista o el mejor gobernante, pero en los superlativos hebreos es la repetición de hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tenemos un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que quiere decir es la canción más hermosa. Sobre el Señor se dice que Él es Rey de reyes, o es el Rey con mayor autoridad, o el Señor con mayor dominio. Y lo que Adán dice acerca de Eva es el hueso más importante, el mejor de todos. Carne de mi carne. No solamente habla de pertenencia, sino habla del valor que Adán le está dando como la mejor porción de él mismo. Qué bello, ¿se da cuenta? ¿Cómo se dirige? Bueno, en esta ocasión, ¿cómo se dirige a ella? Y también dice que fue llamada varona. Él realmente se sintió identificado con esa mujer. Se sintió realmente enlazado con ella y sintió que era parte de él. El hecho de que fuera tomada de la costilla de Adán puede tener una interpretación poética, tal como le describió un comentarista. Ella no fue de una parte de su cabeza, no fue hecha de una parte de su cabeza para sobresalir a él, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costado, ¿para qué? Y que pudieran caminar juntos y cerca de su corazón para hacerle querida. Este pasaje entonces otorga principios legislativos respecto a la visión del matrimonio y se establece entonces. Los leemos. Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que el Señor tiene la idea de hacer el matrimonio y trae a Eva, entonces lo primero que hace Dios es legislar. Y mire, hoy en día en nuestra cultura y nuestra civilización está intentando legislar muchas cosas, pero no puede legislar sobre lo que Dios ya legisló. Y entonces tendríamos que ir al texto bíblico. Vamos a Génesis 2:22. Aquí encontramos que se establece la norma heterosexual. El texto dice: hizo un hombre y lo trajo al hombre. Ahora, ¿Dios pudo haberlo hecho? Sí. ¿Por qué creó a una mujer? ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Porque hay técnica,
hay intencionalidad, planificación, diseño. Dios, en su soberana voluntad, diseñó a la mujer para que la mujer esté acompañando al hombre. La creación de Eva se halla un ejemplo de la insuficiencia amorosa que las criaturas tienen para complacer al hombre. ¿Quiénes son el único que puede complacer? Una mujer al hombre y el hombre a la mujer. En el ideal divino, una mujer no puede complacer a otra mujer, ni un hombre puede complacer a otro hombre. Se confirma entonces la intencionalidad que hay en que la relación sea heterosexual, es decir, entre hombre y mujer. A diferencia del pensamiento homosexual que da apertura a la orientación sexual, incluso al pansexualismo, permítame definirlo. Pan en griego significa universo, universal, y sexualidad tiene que ver entonces con una sexualidad universal. Quizá ustedes no lo sepan, pero ya hay artistas que se han casado con un delfín, artistas que se han casado con un árbol. Entonces, eso es el pansexualismo, atracción sexual a personas u objetos inanimados. La Biblia nunca ha aprobado el matrimonio fuera de la norma heterosexual, pues él la denomina como una abominación. Y entonces, este es el texto que Jesús, más adelante vemos que lo renueva en el Nuevo Testamento. Para Jesús, el ideal divino era el ideal en el matrimonio que se estableció desde el principio, una norma heterosexual que debe llevarse a cabo entre varón y mujer. Esto nos lleva a un segundo principio legislativo. Se establece entonces la identidad biológica. El texto continúa diciendo, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. En esta declaración, como ya lo mirábamos o los comentaba hace un momento, se encuentra una alabanza eufórica de Adán. Realmente le produjo alegría y gozo el ver a alguien similar a él, pero no idéntica. El ver que ahora sí podía tener una compañera. A diferencia de los animales que le habían traído, a los cuales él había nombrado y que cada uno tenía su pareja, ahora Adán, al ver a Eva, queda realmente complacido y lo expresa en esa declaración. Oigan, hermanos, algunos si contaran su historia de amor y ese primer encuentro, ¿qué fue lo que pensó cuando vio a esa mujer? A mí me sorprenden mucho las alabanzas de Cantares, porque algunas me parecen raras, como que es una yegua de los carros de Faraón, y no los entendemos nosotros en nuestro contexto. Pero lo que ahí está diciendo Salomón es que fue tan imponente verla a la tsunamita, esa imponencia de una yegua de los caballos de Faraón, fuerza, le hizo voltear o sea, realmente es un elogio, es un gozo, es un placer. Y lo que hizo precisamente fue en Adán el sentirse complacido y atraído por la belleza de Eva y por encontrar entonces para él esa ayuda idónea. Ish, hombre, varón, pero Isha, mujer, fue el vocablo o varona designado para Eva. Y entonces aquí radica la identidad biológica, que ambos tenían identidad sexual. Eran no como el resto de los animales, pero tendrían la misma naturaleza, pero cada uno de ellos era distinto. En esta identidad biológica, el sexo se constituye por lo que ha sido asignado por Dios. No es algo que se puede elegir, no es algo que yo siento o que yo percibo o que se me ocurre, sino es algo que ha sido designado y asignado por Dios desde el nacimiento. A quien Dios ha constituido mujer es para que sea mujer toda su vida. Y a quien Dios constituyó hombre es para que sea hombre toda su vida. En ese amor del hombre y la mujer, ¿qué debe producir la pareja, hermanos? Me encanta la expresión eufórica de este hombre. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es un motivo para glorificar a Dios. Su pareja es un motivo para glorificar a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esto nos lleva al tercer principio legislativo y tiene que ver con la encomienda de autonomía. El pasaje continúa diciendo en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre.
Sobre esto, Yaske puntualizó: la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer, ¿qué hacen? Voluntariamente. ¿Y de qué manera? A ver, repítaselo a su pareja. Voluntariamente. ¿Y qué? E incondicionalmente. Él con ella y ella con él. Y se dan evidencia de ello al romper el vínculo familiar, al cortar el cordón umbilical con sus padres. Ahora, hermanos, aquí hay algunos elementos muy importantes a analizar, porque qué interesante que dice: dejará a su padre y a su madre, y Adán y Eva no tenían mamá ni papá. Esto es un presagio que se está llevando, es algo profético. En el conocimiento de Dios, esto también reafirma la heterosexualidad en el matrimonio, porque hubiera podido decir padre y padre, madre y madre, pero dice padre y madre. Entonces, este era el ideal, pero ¿qué significa entonces dejar a mamá y a papá? De ninguna manera se refiere a un abandono o a una desobligación hacia los padres, pues este es un mandamiento que más adelante se daría, de honrar a los padres. Es considerado el primer mandamiento con promesa: honra a tus padres y se alargarán tus días en la tierra. Vemos entonces que se da autonomía porque el deseo divino es que haya un nuevo núcleo familiar, como nos lo decían en la conferencia de la primera parte, ¿no? Que referían: llega el choque de dos mundos, con toda la cultura y con otra cultura, pero aquí, sin importar la cultura que yo tenga y la que ella tiene, ahora vamos a hacer nuestra propia cultura, nuestra propia familia. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? A través del compromiso voluntario e incondicional que los dos hemos realizado. Y enseguida se establece la unidad monógama. El pasaje dice que, o el Señor declaró, que el varón se uniría a su mujer. Y en esta declaración encontramos dos elementos sólidos que el texto afirma la unidad matrimonial de ser monógama. Primero, cuando dice dejará a su padre y a su madre. No dice dejará a sus padres y a sus madres, sino dice dejará a su padre y a su madre. Así que la relación de padre y madre, o la relación de sus padres, es una relación monógama, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y entonces, pero también dice y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Tenemos que recordar que la Biblia es la palabra de Dios, pero que muchas cosas que se narran en ella, Dios no declaró que estaba de acuerdo. Recuerdo que estaba en una conferencia precisamente y un hombre levantó la mano y dijo: entonces, ¿por qué Abraham tuvo muchas mujeres? Como queriendo justificarse, ¿verdad? Que como si Abraham tuvo varias, entonces yo también puedo tener varias. No, hermanos, tenemos que ver que en ninguna manera ese fue el propósito de Dios. Dios no bendijo. Dios le dijo que el hijo que iba a tener de la promesa iba a ser con Sara. Y las decisiones que ellos tomaron fuera de la voluntad de Dios trajeron sus consecuencias. Entonces debemos de aprender, ¿verdad? Y de entender e interpretar la Biblia de manera correcta y no justificar nuestros pecados con los pecados de alguien más, o inclusive de nuestro tiempo. La Biblia declara entonces que se tendrá que unir a su mujer en singular, y entonces Adán y Eva, aquí Dios establece esa relación monógama. No tenían padres biológicos por consecuencia, pero la narrativa presenta una ley que Dios no quería que pasaran por alto, y es el caso que Jesús mismo profesaba esta visión, pues Él lo declara también en los evangelios. Y esto nos lleva a un siguiente principio legislativo, y es la condición incólume, es decir, ilesa, o sea, lo que es sano, lo que es saludable de parte de Dios. El texto continúa diciendo, miren, lean la frase que viene en el versículo 24, y serán, fíjense, algunos comentaristas señalan puntualmente por nuestro contexto con Estados Unidos, mucha información de la que nosotros tenemos es justamente en el área norteamericana. Ed Young señala que en los 70s la mayor tasa de divorcios que hubo en Estados Unidos se suscitó
por el egocentrismo. Es decir, algo que está marcado en el placer propio, en uno mismo. En el matrimonio ya no debe existir como tal el egocentrismo, porque es lo que los dos como una sola carne disfrutamos. Entonces vemos que la expresión una sola carne refleja ¿qué, hermanos? La condición divina para el matrimonio. Es decir, Dios lo legisló. Esto no es que a veces sí, a veces no. Ese es el ideal divino, es lo que Él convirtió en una ley. Esta debe ser incólume, es decir, ilesa, inquebrantable, que eche fuera todo egoísmo y pueda testificarse de una unión indeleble para toda la vida. Ese debería ser el ideal. La condición ideal para el matrimonio desde el principio siempre fue que fueran una sola carne, pero la dureza del corazón del hombre y la vida licenciosa del pecado vino a tergiversar la cosmovisión que Dios ya había establecido en relación al matrimonio. Por eso Jesús dice que se les dio carta de divorcio por la dureza que había en el corazón. Yo quiero que ustedes en algún momento hagan este ejercicio, que tomen 2 hojas en blanco y intente ponerle resistol, pegarla una con otra hasta que sean una sola hoja de 2 lados. Intente separarlas. ¿Qué va a pasar, hermanos? Eso es lo que pasa justamente cuando una pareja que ha sido diseñada de parte de Dios decide separarle. Yo me voy a traer partes de ella, ellas partes de mí, y entonces no vamos a poder reflejar la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es reflejada no solamente en la persona, en lo individual, sino el diseño es: hagamos al hombre y a la mujer conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es el que refleja la imagen de Dios? No soy yo solo, no es ella sola, es la unión en el matrimonio que reflejamos entonces la imagen de Dios. Se establece entonces la sexualidad sacra procreadora. El texto dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay 3 declaraciones aquí en la tríada de: se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban ambos desnudos. Y esto, hermanos, definitivamente representa el acto sexual, con un eufemismo que a veces encontramos en el texto, ¿verdad? Que Adán conoció a su mujer, pero también con la expresión de serán una sola carne. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad para el deleite sexual, y su intención era que ellos gozaran de esto en el matrimonio. En el matrimonio, entonces, la relación sexual es bendita, es sacra, es pura. Hebreos dice: honroso, en nuestra Reina Valera, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. En el texto, literalmente en griego, dice el matrimonio honroso y la cama limpia. Es lo que dice literalmente. Dice: el matrimonio es honroso y la cama y lo que se disfruta en ella es sacro, es santo, es limpio. Esto se ha regulado en la esfera de la responsabilidad. Dios ordenó a Adán y a Eva, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios les dio esta bendición, y es a través precisamente de la relación matrimonial, de la relación sexual, que es que se podría cumplir con esa encomienda y con este mandato divino. El placer sexual viene entonces acompañado de esta encomienda de procrear, de tener familia, de tener descendencia. Hermanos, cuando se legisló el matrimonio igualitario, el último estado que cayó fue Tamaulipas. Se fue legalizando en cada una de las entidades y Tamaulipas fue el último. Hermano, fue en menos de 15 años en que se legisló en todo el país prácticamente. Cambiaron lo que decía en el código, y en lugar de decir que el matrimonio, así estaba escrito, entre hombre y mujer para procreación, se modificó. Anularon la expresión para hombre y mujer y dijeron que el matrimonio solamente puede ser entre 2 personas. ¿Y qué es lo segundo que quitaron? Para procreación. ¿Por qué? Porque entendemos que dos personas del mismo sexo no pueden procrear de manera natural.
Entonces debemos de entender que esto es algo legislado por Dios. Él dio este principio. Sabe que en la cultura judía los niños cuando llegaban a los 13 años de edad obtenían la mayoría de edad y se convertían en hijos de la ley. Tenían que decir a través de una celebración, las señoritas por una parte, los varones por otro, los 613 mandamientos de la Torá. ¿Y saben cuál es el primer mandamiento de la Torá? Justamente es este. ¿Sabe por qué los niños tenían deseo de casarse? Para poder cumplir el primer mandamiento de la ley, de fructificaos y multiplicaos. Debemos de entender, hermanos, que esto es un privilegio y es algo que Dios ha legislado. La sexualidad es para disfrutar, es sacra, pero también tiene el fin de procrear. En este sentido, vamos entonces a la visión en las determinaciones ante la sociedad líquida. ¿Qué es la sociedad líquida? Quiero que se pongan de pie un momento. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a hacer un ejercicio para descansar. Muy bien. Y imagínense qué lago, qué río, qué arroyo, qué laguna está aquí más cerca. Imagínese que usted está ahí y va a agarrar agua. ¿Cómo le haría? Intenta agarrar agua. 1, 2, 3. ¿Qué pasa cuando agarramos el agua, hermanos? Se desvanece. Gracias. Un aplauso para ustedes. Ocupen sus lugares. Hermanos, la sociedad líquida es eso. Es algo que se desvanece. Algo que toma la forma de otro recipiente, algo cambiante, algo que no tiene estructura. Si yo en este momento quisiera tomar un vaso de agua y quiero vertir el líquido, ¿cuál es la forma del líquido? Pues el recipiente en el cual yo venga a llevarla. Esto es lo que sucede con la sociedad líquida. Ellos se han ido adaptando a sistemas disfuncionales y están atacando y distorsionando lo que Dios legisló para el matrimonio. Una vez que el Altísimo se había resuelto en dar provisión para cambiar la situación negativa del hombre y había legislado los principios puntuales para el matrimonio, el enemigo vino a distorsionar aquello que era pleno y que era perfecto. Génesis 3 testifica, y conocemos este pasaje que habla acerca del pecado del hombre, las consecuencias que se suscitan en el matrimonio cuando éste se hace partícipe con el pecado. Primero, hay una ruptura teológica, nuestra relación con Dios. Después hay una ruptura intrapersonal, con uno mismo. Una ruptura interpersonal, con quien está a nuestro lado, o en relación horizontal, y una ruptura económica, con las provisiones y con lo que Dios ha dado. Hubo una ruptura inclusive con la misma naturaleza, ¿verdad? Que era la provisión de Dios para todo lo que Adán necesitara. Entonces, cuando el pecado entra al matrimonio, hermanos, hay una ruptura en todas estas áreas. Primero, en relación con Dios, después, en relación con uno mismo, con nuestra pareja y también con lo que Dios nos ha dado y Dios ha provisto. Entonces, esto trae una afectación del matrimonio. Si usted lee Génesis 3, se va a dar cuenta que ¿quién pecó? Pecó el matrimonio, tanto Eva como Adán. Entonces, las consecuencias, ¿para quién fueron? Para el matrimonio, en ese contexto. Una vez, fíjense, que caen en el pecado, escuchan la voz de Dios, y es lo que dice Génesis 3:8. Les escucho, hermanos. El texto señala: y oyeron la voz. El pasaje describe la reacción de aquel matrimonio una vez que fueron partícipes del pecado. Dice el texto puntual: se escondieron de la presencia de Jehová. Hermanos, eso es justamente lo que hace el pecado. El pecado intenta quebrar, rompe la relación que nosotros tenemos con nuestro Creador. Cuando el matrimonio se hace partícipe del pecado, rompe la relación del matrimonio con Dios. Por eso se le llama una ruptura teológica.
Justamente en esto consiste una relación rota ¿con quién? Con Dios. Mientras antes, fíjense, podían pasar libremente en la presencia del Señor y no se avergonzaban, ¿se acuerda? Ahora se había roto la relación con el Señor a causa del pecado y se escondieron. ¿Cuál es el resultado de un matrimonio que rompe su relación con Dios? No va a querer congregarse, no va a querer orar, no van a querer leer la Biblia juntos. Desde ahí, hermanos, Dios sigue buscando no solamente a las personas, sigue buscando a los matrimonios para restaurarlos conforme a su ideal. Y también hay una distorsión de quién es Dios. Empezamos a modelar a Dios a nuestro deseo y no conforme a Él se ha revelado. Hay quienes creen en Dios pero no creen en el infierno. Creen en el amor de Dios pero no creen en la justicia de Dios. Empiezan a modelar o a idear a Dios o a formarlo en su propia mente conforme a sus deseos y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque se ha roto esa relación con Dios y ese conocimiento real. Se presenta también una ruptura intrapersonal. Génesis 3, 9 al 10 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí se habla, hermanos, de eso que provocó el pecado. Decidió esconderse al escuchar la voz divina. Dice, tuvo miedo porque estaba desnudo, cuando antes dice el texto que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora produjo en ellos algo que nunca antes habían sentido, que era el miedo y la vergüenza también. Esto consecuencia del pecado. Experimentaron entonces esa ruptura intrapersonal. Una vez que el pecado se interiorizó en el matrimonio, distorsionó su identidad. Y entonces empezaron a verse ellos de una manera diferente. Esa es una ruptura interna. Y si lo que estamos viendo en este tiempo, hermanos, es realmente un conflicto de identidad. Son conflictos de identidad. Las personas que no han entendido o que están en esos conflictos, ¿verdad? De todas esas filosofías, es porque no saben quiénes son delante de Dios. ¿Y cuántas veces en el texto bíblico encontramos y se afirma nuestra identidad en Dios? ¿Quiénes somos y cuánto valemos y somos importantes para Él? En tercer lugar, vemos la ruptura interpersonal, que tiene que ver con una ruptura social, en este caso hacia nuestro cónyuge. La anterior nos rompe a nosotros, nos llena de inseguridades, distorsiona nuestra identidad, llena de prejuicios, pero la ruptura interpersonal es: yo llevo todo eso ahora en contra de mi pareja. El texto que sigue diciendo, hermanos, Génesis 3, 12 y 13, les escucho. Fíjense, después de que el hombre y la mujer dieran su testimonio de por qué se escondieron y que experimentaron temor por la desnudez, el Señor les dijo: ¿y quién te enseñó eso? Y entonces aquí es donde el hombre y la mujer, el matrimonio, se comienza a autojustificar. La respuesta del matrimonio ante el señalamiento divino, ¿cuál fue? Fue una autojustificación. Vamos a ver al hombre en primera instancia. Cuando Dios le pregunta directamente, el hombre no acepta su pecado y su error. Por eso vemos que hay una ruptura social, una ruptura interpersonal con el cónyuge. ¿Qué fue la respuesta ante el cuestionamiento divino? La mujer que me diste. Fíjense, primero ataca a su compañera, porque ella fue la que me hizo pecar, pero sin darnos cuenta, de manera indirecta también a Dios. Culpabiliza a Dios, dice: yo no te la pedí, Señor, tú me la diste por compañera y ella es la responsable de mi condición y mi situación. Y entonces esto sigue alterando a muchos matrimonios en la actualidad. Es que yo he fracasado porque me casé contigo. Yo no he podido salir adelante por tu culpa, porque me embarazaste, porque no me permitiste desarrollarme profesionalmente. ¿Se da cuenta? Una ruptura
interpersonal en el matrimonio. Y aquí las mujeres, amén, gloria a Dios. Ahí les va para ustedes, hermanas. Viene la respuesta de la mujer. Ante el mismo interrogante, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿A quién culpabilizó? A la serpiente. Eso es lo que hace la ruptura interpersonal. Busca la autojustificación y siempre culpabilizar al cónyuge de la situación que se está experimentando. La ruptura interpersonal refiere entonces a una relación rota ¿con quién? Con el cónyuge. Él culpó a Dios y ella culpó a Satanás. ¿Y dónde quedó la varona? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. La llamó varona, dijimos Ish, varón, Isha. Ahora versículo 20 dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, cuanto ella era madre de todos los vivientes, la madre de mis hijos. ¿Se da cuenta la ruptura? Hasta en la forma de referirse a ella cambió. Se presenta entonces una ruptura económica. Dice el texto, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Hubo inestabilidad económica, mientras antes disfrutaban de todas las bendiciones divinas, ahora tenían que comer con esfuerzo, con sudor. El trabajo ya lo tenían, ¿verdad? Ya se le había dado trabajo a Adán, pero ahora el trabajo iba a requerir gran esfuerzo. Iba a requerir gran esfuerzo. Ahora, la ruptura económica entonces privó al matrimonio de disfrutar en plenitud de las bendiciones de Dios. Vemos en este sentido, hermanos, que la visión en el origen del matrimonio señala que el matrimonio fue instituido ¿por quién? Por Dios, a causa de tres razones. A causa del diagnóstico negativo, por la soledad de Adán, por la mera iniciativa del Señor, es decir, el matrimonio no fue idea de Adán, de Eva, fue de Dios. Dios fue quien tomó la iniciativa y lo ideó, pero con un fin a favor de la humanidad. Y en tercero, erradicar el estado de soledad del hombre. Luego tenemos la visión. La visión en los principios legislativos para el matrimonio, la base fue Génesis 2, 23, 25, donde se identificaron normativas. Primero, que el creador especificó para el diseño matrimonial, como la norma de heterosexualidad, la identidad biológica, la encomienda de autonomía, la unidad monógama, la condición incólume y la sexualidad sacra procreadora. Entonces, para finalizar, tenemos la visión en las determinaciones ante la sociedad líquida. Génesis testifica justamente lo que se suscita en la actualidad con la sociedad líquida, de lo que ha echado mano. Puntualiza las consecuencias que el pecado vino a producir en el matrimonio. Mínimamente hablamos de ¿cuántas? De 4 rupturas: la teológica, la intrapersonal, interpersonal y económica. La sociedad líquida es la evolución del posmodernismo, hermanos. Ahorita incluso algunos sociólogos dicen que el posmodernismo ya caducó. O sea, ya ahorita se llegó a un nuevo modelo que es vida líquida o sociedad líquida, y refiere a la falta de estructuras, al estar en constante cambio. Apoya el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, busca de alguna manera hacer lo que quiere y señala que todo es relativo y nada es absoluto. Es justamente la distorsión que encontramos con la serpiente al tentar a este matrimonio. Usa estas rupturas para distorsionar la visión, el desafío teológico. Hermanos, ¿de qué manera siguen experimentando los matrimonios un desafío por la ruptura teológica? Cuando el matrimonio no tiene a Dios como centro, cuando en el matrimonio uno de los dos decide esconderse de Dios, entonces el matrimonio no va a ser fructífero.
¿qué experimenta? Va a experimentar soledad, no va a experimentar ayuda, no va a experimentar la presencia de Dios. Entonces, no va a haber alabanza, no va a haber lectura, no va a haber tiempo de oración, pero se requiere tomar una determinación ante este desafío. Y entonces, hermanos, la determinación que debemos de tomar como matrimonio es vivir bajo el plan divino. Si bien el Señor trajo y señaló las consecuencias por el pecado de Adán y Eva, antes de eso también señaló y se presenta lo que conocemos como la mención más temprana del Evangelio, versículo número 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento el Señor estableció que iba a haber un plan redentor para salvar a la humanidad. Y nosotros sabemos que aun cuando ha llegado el pecado al matrimonio, aún hay salvación en el nombre de Cristo Jesús. El Señor sigue hablando, sigue llamando, así como le habló a Adán y a Eva para hacerles conscientes de su pecado. El Señor nos habla esta noche y nos sigue hablando para que como matrimonio vengamos delante de Él, reconozcamos y pongamos nuestra vida a su disposición y a su servicio. Y entonces eso que antes era ruptura, ahora viene a ser una unidad y viene a establecerse a Dios como quien gobierna y como quien rige en la vida matrimonial. Matrimonios que sean restaurados, pero que también trabajen día a día en fortalecer esa relación y esa comunión con Dios. Como se nos decía en la conferencia anterior, que oremos juntos, que busquemos juntos el crecimiento espiritual, que busquemos juntos adorar y glorificar el nombre del Señor y cumplir el propósito que Dios ha establecido para cada matrimonio. Y entonces la sociedad líquida sigue echando mano del desafío intrapersonal. Distorsiona la identidad, porque el enemigo sabe que la identidad que a nosotros se nos dio fue exclusiva. Dice la Escritura que todo lo hizo con el poder de su boca, a diferencia del hombre. Sobre el hombre sopló aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Sobre la mujer vemos la técnica de agarrar un costado del hombre y entonces le dio forma. Vemos la intencionalidad en este sentido. Tenemos una identidad del Señor, pero ¿qué es lo que enseña la sociedad líquida? ¿Qué es lo que enseña el modernismo en este sentido? Que nosotros somos lo que queremos ser o lo que decidamos ser. Y entonces nuestra mente está dividida. Nuestra mente, al no tener una comunión plena con Dios, se ha perdido nuestra identidad. Y esto ha provocado muchas rupturas en los matrimonios, porque entonces yo estoy lleno de seguridad y comienzo a pensar, ¿y si me engaña? ¿Y si hizo esto? ¿Y si yo no soy lo suficiente? Y todos son prejuicios y condiciones que nosotros vamos optando gracias a la distorsión y pérdida de identidad del enemigo. Ante el desafío intrapersonal se requiere tomar una determinación. Tenemos que determinarnos a afirmar nuestra identidad con el Señor, a darle gracias por lo que nos ha hecho, a darle gracias por el sexo que el Señor ha asignado a nuestra vida, por el ser mujer, por el ser varón, a darle gracias porque es cierto, somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros y hoy podemos tener salvación y somos redimidos hijos de Dios por la sangre de Jesús. Podemos afirmar nuestra identidad como creación especial de Dios y reconocer entonces el valor que tenemos para el Señor como especial tesoro y que el Señor ha prometido guardarnos y estar con nosotros, que no somos producto de nuestras emociones, que no somos producto de nuestras pasiones, no somos producto de un momento, sino que nos hemos determinado a ser hijos de Dios que reflejen su gloria y que donde quiera que estén puedan honrar su presencia. Y esto nos lleva al tercer desafío que esta sociedad líquida sigue ataladrando, y es el desafío interpersonal. Tiene que ver hacia nuestro cónyuge. Si usted se da cuenta, antes del pecado, ¿cómo era que Adán trataba a su mujer? Daba alabanza, daba honor, no se avergonzaban, caminaban juntos, no se avergonzaba de la desnudez, podía desnudarse tanto intelectualmente, emocionalmente como físicamente ante su pareja. ¿Qué es lo que hace? Ahora, muchas veces, a través de esta ruptura, la pareja comienza a menospreciar, a subajar a su pareja. Dice, es que ya no eres como cuando nos casamos, y es que ya no tienes la figura. Y cuando comparten los sentimientos,
busca avergonzarle. Hermanos, se requiere que podamos estar en desnudez ante nuestra pareja, que ella no se sienta, que él no se sienta ofendido, que pueda tener esa confianza. Bueno, esta sociedad líquida es lo que busca, distorsionar para que se suscite en la ruptura y entonces haya un divorcio en la pareja. Pero ante esta situación, nosotros como creyentes debemos de tener nuevamente una determinación. Tenemos que determinarnos, hermanos, primero a ser responsables por nosotros mismos, a no culpar a nuestra pareja por nuestras emociones. La Escritura dice que el que controla su carácter es más valiente que el que conquista una ciudad. Mis emociones yo las controlo. Mi pareja no es culpable de mi enojo, de mi tristeza, sino yo tengo que ser responsable tanto de mis emociones como de mis compromisos. Y tenemos que como pareja volver al propósito de Dios y recordar que la imagen más gloriosa que describe la relación de Cristo con su iglesia es la imagen del matrimonio. Que podamos entonces amarnos como Cristo amó a la iglesia, que podamos someternos como Cristo mostró en ejemplo de humildad, que podamos entonces seguir el ejemplo de Cristo, varón y mujer, y poder así honrar al Señor, entender que somos uno, que el yo hablar de mi esposo es hablar de mí misma, pero que también bendecir a mi esposo es bendecir mi vida y bendecir la de mi familia. Así que recordemos que somos uno y determinarnos a bendecir nuestro hogar, nuestra familia y que nuestra unión sea cada vez más fuerte en el Señor. Y Génesis 3 entonces testifica una cuarta ruptura que la sociedad líquida sigue utilizando. Y esta tiene que ver con el desafío económico. Ahora los matrimonios tienen que sustentarse con el sudor, el trabajo de su frente, con el dolor. Y en muchas ocasiones el enemigo y la sociedad ha distorsionado esto. Y entonces se les pregunta a las señoritas, ¿a qué persona estás buscando para casarte? Y entonces comienzan a decir a alguien que gane esta cantidad de cifras. Y en el matrimonio ese pensamiento comienza a distorsionarse, porque si uno de los dos tiene un mayor ingreso económico, entonces comienza a denigrar uno al otro. Si uno se esfuerza más en el trabajo del hogar, comienza a denigrar al otro. Debemos de entender que la encomienda no solamente fue para Adán, fue para el matrimonio. Ambos tendrían que esforzarse en llevar adelante la familia. Dios no los maldijo, al único que maldijo fue a la serpiente, pero definitivamente el pecado les impidió ser partícipe de las bendiciones plenas de Dios. Ante esto, el matrimonio tiene que volverse a Dios y buscar esas bendiciones del Señor. ¿Cómo? Tomando una determinación. Dijimos, todo inicia con la ruptura de la relación con Dios. Y en la economía hemos entendido, y la palabra declara, que cuando honramos primeramente a Dios, cuando lo honramos con nuestros bienes, hay bendición para nuestra familia y hay bendición para nuestro hogar. Poner primer lugar a Dios y entonces ser fieles administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. El entender que son los recursos de la familia y el saber también que tenemos un Dios que es proveedor, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando nosotros honramos al Señor, el Señor honra a aquellos que le honran. Nuestros bienes son para bendecir al Señor y el Señor bendice a aquellos que temen su nombre. Pero somos uno, somos una familia y tenemos que ser administradores sabios también de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y entonces, ¿cómo podemos responder este interrogante que el día de hoy hemos tratado? Ante el desafío de la sociedad líquida, posmodernidad, modernismo, como quiera llamarle, la respuesta ¿cuál es? Es volver al eser. ¿Qué es el eser, hermanos? Ayuda. Y Dios creó una ayuda idónea. Hermanos, permítanme hacerle esta pregunta. Mientras cursábamos en la facultad, surgió un dilema sobre por qué Satanás había tentado a Eva y no a Adán. ¿Por qué a Eva y no a Adán? Y entonces surgieron muchas respuestas y en realidad no llegamos a una conclusión. Tuve la oportunidad de estudiar y yo llegué a una conclusión. Hermanos, todos cuando mencionamos a Eva decimos, es que Eva se regía por las emociones, es que Eva era la más débil,
era vanidosa, por eso vio con codicia el árbol porque quería ser igual a Dios. Y entonces comenzamos a denigrar a Eva, pero tenemos que recordar lo que Eva era para Adán desde la perspectiva divina, en ese contexto en el que se da. Ezer, fíjense, es utilizado, es un vocablo hebreo que es utilizado en otras partes de la Biblia. ¿Sabe cuándo es utilizado? Cuando el pueblo necesitaba ayuda y entonces clamaban a Jehová y Jehová venía a libertarlos, venía a Ezer, a ayudarles, a sacarlos de la condición. Escuche bien, ¿por qué creo que Satanás tentó a Eva? Porque Eva era el refuerzo, era la ayuda, era el socorro divino para la condición negativa de Adán. Es decir, si Eva caía, ¿en qué condición se iba a quedar Adán? En la condición no grata delante de Dios, en la condición que diagnosticó como no es bueno. Entonces es importante que entendamos esto porque Eva no era la más débil. Eva era el refuerzo divino, era la provisión de Dios para rescatar al hombre de la condición de soledad. Amado hermano, la pareja que usted tiene a su lado, su esposo, su esposa, es la provisión divina para rescatarle de la condición de soledad. Y entonces necesitamos volver al Ezer. ¿Qué es el Ezer? La ayuda idónea que Dios nos ha dado. Ahora tenemos un diseño redimido en Cristo. ¿Cómo podemos alcanzar este diseño? A través de la bendita palabra del Señor. Y entonces queremos hacer una dinámica en relación a esto, hermanos. Si usted cree verdaderamente que Dios le ha dado a su pareja, póngase de pie en esta noche.